Bien, estamos en este último bloque. Bueno, el gobernador estuvo de visita en el altiplano tamaulipeco. Ha promovido sobre esta región varios proyectos y en este caso también se busca el evitar el abandono escolar. Creo que esto es un asunto bien importante porque se trata de lógicamente de generar en esta dinámica de la educación el que haya menos gente, en especial joven, que pueda migrar hacia temas alejados de la norma, ¿no? Esto es un asunto bien importante. Pero también le comparto que hay una propuesta de reforma a la ley de Hacienda para que el impuesto sobre la nómina se reduzca en Tamaulipas del 3 al 2%. Vamos a escuchar a Amador y comentamos sobre este particular. Adelante, Amador. Y bueno, también otra situación donde quiere Covarrubias bajar impuestos sobre nómina. Ángel Covarrubias Villaverde propuso reformar la ley de Hacienda para que el impuesto sobre nómina se reduzca en Tamaulipas del 3% al 2%. En Tamaulipas actualmente el porcentaje de la tasa para calcular el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado es de el 3%. Y para el diputado que integra a la fracción del PRI, es una carga pesada para los dueños de micros, pequeños y medianas empresas formales. Dijo que este sector se ha visto muy afectado con la baja en las ventas y en el consumo de sus productos, pero además observa que los efectos económicos que deja la pandemia dejó enfermos estos sectores de la economía. El legislador propuso en el proyecto de decreto reformar el primer párrafo del artículo 49 de la ley de Hacienda para el estado de Tamaulipas y quedar en los sujetos de este impuesto deberán calcular aplicando a la base obtenida a que se refiere el artículo 47 de la presente ley de la tasa del 2%. Y bueno, Teo, o sea, a final de cuentas, eh, muchas cuestiones que esperemos esto en la cuestión legislativa cambie y sea para mejoras de los diferentes sectores. En este caso estamos hablando pues, el sector empresarial y todos debe de permear, debe de darse en favor de un apoyo económico. En este caso sería este por ciento, ¿no?, de impuestos, pero también en un arranque de una economía golpeada, abandonada, donde el gobierno pues no tiene recursos viables para sostener este y más proyectos. Bien, comparto solamente para que estemos en la misma sintonía. El impuesto sobre nómina como tal es obligatorio para todo patrón y es una cantidad que se aporta al Estado como consecuencia de una relación laboral, es decir, pago de sueldos y prestaciones laborales. Esto es un impuesto que se paga en cada estado y por eso la variable que se tiene. En efecto, Tamaulipas actualmente tasa el 3%, pero hay estados como por ejemplo Tabasco que tiene el 2.5%, Sonora el 2%, que es la propuesta que se tiene ahora, al igual que Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, y estos dineros se van al erario del estado. Aquí no importa si usted es persona física o persona moral. Si usted tiene una relación de trabajo con alguien, debe declarar este impuesto sobre nómina.
Y ya cada entidad toma determinaciones hacia dónde dirige estos temas. Por ejemplo, en Morelos tenemos el conocimiento de que este impuesto sobre nómina se va directamente al sector turístico, un fideicomiso del sector turístico. Así es como lo plantearon por la gran cantidad de relación laboral que se tiene precisamente para privilegiar esta área en un estado eminentemente turístico. Pero es obligatorio y se puede caer en sanciones si no se hace caso sobre estos temas. Así que atención y ojalá la reducción pues también pueda motivar el hecho de que haya más capacidad para enterar. Vamos a escuchar el comentario a tiempo don Teodoro Rentería Arroyo. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula México ratificará su voto contra el criminal embargo de Estados Unidos contra Cuba. México, de acuerdo con su moral política, ratificará su voto en contra del criminal embargo de Estados Unidos contra Cuba, mismo que desde su implantación unilateral ha causado toda clase de daños a la población, sobre todo a la más vulnerable, a la niñez inocente. El canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, por cierto, nacido en la Ciudad de México el 22 de enero de 1958, volvió a denunciar el bloqueo contra la isla impuesto por Estados Unidos, al precisar que dicho embargo económico, comercial y financiero que la potencia mundial impone a la pequeña, territorialmente hablando, desde 1962, ha provocado pérdidas a la isla por 6.364 millones de dólares en los últimos 14 meses. El canciller Bruno Rodríguez, al presentar el informe de 2022 que entregará la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU en este inminente noviembre, afirmó que es la oportunidad para que el presidente Joe Biden deje sin efecto las sanciones urgentes que puede decidirse en el Congreso. En los primeros 14 meses del actual gobierno de la gran potencia, los prejuicios causados por el bloqueo alcanzaron los 6.364 millones de dólares, una afectación de más de 450 millones de dólares mensuales y más de 15 millones de dólares diarios, y denunció que el presidente Biden mantiene la política de máxima presión contra Cuba iniciada por su antecesor, el ultraderechista Donald Trump. En la presentación ante la prensa del informe que Cuba llevará a cabo como cada año a la ONU, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, el canciller denunció el recrudecimiento de las sanciones contra La Habana y su impacto negativo en la sociedad cubana. Solo entre agosto de 2021 y febrero de 2022, el texto de cuenta de pérdidas por el embargo del orden de los 3.806 millones de dólares. Es un monto récord histórico para un periodo reducido como el de estos 7 meses. El Producto Interno Bruto de Cuba, según datos muy conservadores, pudo haber crecido pese a las circunstancias adversas que enfrenta la economía cubana en 4.5% en este periodo, de no haberse aplicado esas medidas, enfatizó Rodríguez. Resaltemos, los daños acumulados en las 6 décadas de la medida criminal alcanza la brutal cifra de 154.210 millones de dólares. Rodríguez enfatizó que se trata de una cifra exorbitante para una economía pequeña sin grandes recursos naturales, insular, subdesarrollada como la cubana. Imaginen ustedes, imaginen nuestro pueblo,
lo que habría podido hacer Cuba disponiendo de esos recursos. ¿Cómo sería Cuba hoy si el país hubiera podido disponer de esos recursos?, dijo el canciller. Rodríguez aprovechó para pedir que se levanten las sanciones que sean atribución de Biden, luego de que Washington anunciara una ayuda de emergencia de $2 millones por los daños que dejó el huracán Ian. Washington tendría el deber moral de aplicar excepciones a Cuba de la misma forma que lo hizo con otros países durante la pandemia y ante desastres naturales. Dijo y estimó que Biden podría tomar medidas de levantamiento o flexibilización del bloqueo en decenas de áreas utilizando las facultades ejecutivas. Es lo que la moral, es lo que la decencia y es incluso lo que el interés nacional con la política y el derecho internacional demandaría, indicó el funcionario cubano. En ese contexto, resaltamos el pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de nuestro México para eliminar el inhumano bloqueo comercial, económico y financiero de los Estados Unidos contra la República de Cuba. En esas condiciones, la Cámara de Diputados manifestó que el citado bloqueo es insostenible por varias razones fundamentales, entre otras, que es verdad universal que todas las naciones, tanto en el ámbito nacional como internacional, deben ponderar que los estados tienen deberes generales para respetar, prevenir, proteger y garantizar los derechos esenciales y que las naciones tienen deberes especiales para reparar y no repetir las afectaciones a los derechos humanos de las personas residentes y que viven fuera de Cuba, en especial a la salud, trabajo y desarrollo humano. En mérito de lo anterior, porque el bloqueo representa un atentado grave al actual sistema universal de derechos humanos, la Honorable Cámara de Diputados solicita al Congreso de Estados Unidos que ponga fin al bloqueo comercial, económico y financiero de su nación contra Cuba. México, sin duda alguna, nuevamente se alineará a la mayoría de las naciones, salvo Estados Unidos y 2 o 3 de sus países adláteres, para condenar el criminal bloqueo económico contra la mayor de las Antillas. Hoy estamos citados a una conferencia de prensa con el embajador de Cuba en México, Marco Rodríguez Costa. Allí estaremos para obtener más información sobre esta agresión de décadas de una potencia contra un pequeño país en territorio, pero de una grandeza superior en la defensa de su soberanía e independencia. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. Bien, este es el comentario a tiempo de algo tan importante como lo es la relación entre México y Cuba, y como lo es ahora de nueva cuenta entre México y Brasil. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado pues, muy claro su mensaje de aprecio a la figura de Luis Ignacio Lula da Silva. Y pues obviamente este asunto habrá de generar visitas seguramente bilaterales que tiene al fenómeno de la izquierda conquistando espacios sumamente importantes, ¿no? Aunque ya el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó acudir a Brasil a acompañar al presidente Lula a su toma de posesión, aunque también aclaró que lo invitó a visitar México en noviembre para la cumbre de la Alianza del Pacífico. El vaivén de la política es bien interesante, pero por supuesto que depende de un buen gobierno para que estos permanezcan, ¿eh? Lo propio es la cuarta transformación. O sea, aquí la marca y lo que se quiera decir no tiene absolutamente nada escrito. Hoy la democracia es real
pese a quien le pese, y pues se tiene que bien gobernar para poder tener el aprecio de la sociedad, que es la que sale a votar, la que define hacia dónde quiere que se incline la balanza gubernamental. Por esto terminamos en esta ocasión, martes 1 de noviembre. Pásela bonito, felices, acompañando pues a esta tradición tan agradable como es el Día de Muertos. Cuida a sus pequeños, en especial si van a recibir dulce en el extranjero. Desafortunadamente ya sabe las malas pasadas que muchas veces se han detectado. Prevenga ese tipo de cosas. Gracias a nombre de mi compañero Amador González de la Cruz. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.